Bienvenidos de nuevo, seguidores míos, a otro podcast en formato hecho por Dineros Cars en YouTube, en esta plataforma que nos ayuda a todos a comunicarnos de una manera muy relevante, y en 2024 yo creo que es súper necesario para que veas unos cuantos vídeos antes de dar el paso y comprarte un coche en Alemania en 2024, ¿ok? Importarlo desde Alemania y llevártelo para Europa en el país que sea. Vamos a empezar porque hace unos días he recibido a través de mi Instagram, había recibido un mensaje de una persona que estaba buscando un BMW X6 que fuese de entre el 2018 y 2021, ¿ok? He encontrado unas cuantas unidades, pero también me llamó mucho la atención porque al encontrar el coche fue a varias casas, ¿ok? A varios concesionarios. Entonces ahí sí que me encontré con cosas interesantes. Cada cual más ladrón, ¿ok? También vamos a comentar una cosa que había visto por ahí en Instagram de unos españoles que se vinieron a Alemania a comprar un R6 y algo así, ¿ok? La mayor tontería que podéis ver, o sea que hay mucha gente que yo creo que son muy positivos a la hora de influir, de dar buena información, y otra gente solamente para hacer el chiflao se va por ahí y busca castaña a la gente donde no la hay, ¿ok? Y os voy a explicar el caso de estos chavales, pero vamos a empezar lo primero con este BMW X6 M del 2018. Ok, me fui a varias casas de compra-venta de coches de aquí de Alemania, ya que este coche fue un coche por encargo esta vez. Entonces me había encontrado dos cosas, ¿ok? Obviamente por razones de seguridad no voy a dar el nombre de ninguno de estas dos casas, ¿ok? Pero sí que hay cosas que están, madre mía, sí que están hechas, pero a ojo, ¿ok? Primero, ante todo, con todo el dinero del mundo, en 2024 con vuestro dinero podéis hacer lo que queráis, ¿ok? Pero antes de importar o comprar un coche en Alemania es muy importante que sepáis estos pasos que te lo había dejado en los vídeos anteriores, si no te lo voy a dejar al final de este vídeo, ¿ok? Para que conozcas mucho mejor cómo va el mercado, cómo funciona, ¿ok? A la hora de cuando tú estás con una persona que hable muy bien alemán, cuando estás por ejemplo en España, o cuando estás en Italia, cuando estás en Francia, o con una persona que hable muy bien el inglés y el dealer de aquí de Alemania, el compraventa, habla ese mismo idioma y que te vaya traduciendo, no hace falta que vengas hasta aquí, sino que hoy en día la tecnología y con el teléfono te puede dar todos los indicios, todos los factores, ¿ok? El paso muy importante antes de empezar el proceso de compra, os había dicho también en los vídeos anteriores y os lo repito cada vídeo que hago porque es muy importante. Primero, en cuanto te has fijado en un coche, en su precio, en los detalles, como tú lo quieras, el interior, etcétera, tienes que tener en cuenta una cosa, que con dinero todo se puede tener en este mundo, pero lo que no se puede borrar, señores míos, son las revisiones, las inspecciones de cada coche si haya pasado en la casa oficial de BMW, de Porsche, de Lamborghini, de donde fuese, ¿ok? Porque un libro de revisión es falso, te lo puedo traer ahora mismo, da igual la marca, no hace falta absolutamente nada, o sea, te puedo conseguir cualquier libro de cualquier casa oficial, rellenarlo, ponerte los sellos y ya está. Porque eso es muy fácil, ¿ok? Pero lo que no se puede borrar son todos los datos que tiene ese vehículo. Por ejemplo, en este caso, este BMW X6M, ¿ok? No tenía registradas las inspecciones, ¿ok? En la casa oficial, pero lo tenía en el libro. Entonces, es una cosa que hay que tener mucho cuidado con este tipo de trampa, ¿ok? En la otra casa que me fui a por otro BMW para mirarlo, le faltaba, había una diferencia de 2 años entre una inspección y la otra, ¿ok?
los kilómetros cuadraban, pero no cuadraba de que en 2 años no haya pasado ningún tipo de inspección en ese coche. Vale, sí, el coche tiene 70.000 kilómetros, pero también en el mismo tiempo ese coche tiene que tener mínimo un cambio de aceite, tiene que tener mínimo un cambio de filtros. ¿Ok? El servicio mínimo. No puede ser que haya hecho 15.000 kilómetros en 2 años y que no haya hecho ninguna revisión. Eso no puede ser. Entonces hay que tener cuidado con este tipo de cosas, porque este tipo de cosas es donde tú como comprador vas a sufrir la consecuencia, y no cuando compres el coche, sino que con el tiempo, al año o a los 2 años te tocará pagar mucho más. Ok, bueno, mirar, porque también es otra cosa muy importante que no he visto mucho que se está llevando en la calle a la hora de comprar el coche, el hecho de que la gente compruebe. Nadie no comprueba lo que pone la serie del motor en los papeles oficiales versus lo que pone ahí, lo de verdad. Porque cada motor, como bien lo sabéis, tiene una serie que tiene que corresponder con lo que está escrito. Mucha gente, se han dado casos aquí también en Alemania, que hay papeles falsos. ¿Ok? ¿Cómo puede haber papeles falsos? Pues mira, por ejemplo, si alguien compra un coche robado, por ejemplo, en Polonia, lo trae a Alemania, lo vende en el compra-venta, es un coche de importación, entonces sí, ahí se tendría que hacer los papeles. Pero si es un coche de una persona de aquí de Alemania que vende su coche a un compraventa, el compraventa, muy pocos, solamente los profesionales, los que se llevan mucho tiempo en el sector, puede comprobar, ¿ok? Si la serie del motor, lo que está en los papeles, también está en el coche. Mucha gente va, trae el coche, el compraventa se lo mira por encima, la. Si todo está bien, comprueba las revisiones, si hay revisiones o golpes o etcétera, y ya está. Les deja los papeles y se va. Se coge su dinero y se va. Y el compraventa se queda con el coche. ¿Qué es lo que pasa? Que luego viene otro cliente, compra el coche, porque los compraventas no siempre utilizan el servicio de, digamos así, de alguna manera o de otra, de que el coche se vaya quedando, que lo vayan cambiando a su nombre, ¿ok? El coche se queda comprado, no le va poniendo, tiene la matrícula, porque si no es un proceso muy costoso y tiene que pagar mucho dinero, ¿ok? Y mucha gente, pues, hombre, como en todos los mercados, no vamos a decir que todo funciona de putísima madre cuando es mentira, cuando no es verdad. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este coche? Ese coche se queda ahí en el parking de la compra-venta, y una vez que viene el nuevo cliente, pues se le hace la transferencia y pumba, ahí está la sorpresa. Porque el coche no está configurado por ningún lado, no está escrito por ningún lado y tiene un problema el compraventa. Pero ese es el problema del compraventa, ¿ok? Pero también os lo digo que hay compraventas que, como estáis en esos países y no sabéis cómo funcionan las cosas en Alemania, pues eso, ni te has informado a la casa oficial para comprobar los kilómetros, ni te has informado si ese coche tiene las revisiones hechas, no te has informado si ese coche tiene un golpe, ni siquiera le has pedido un certificado TÜV, como te había dejado en los otros vídeos, que ese vídeo también te lo recomiendo. Entonces, claro, te llevas el coche todo para ti, o sea, pan y para adentro, porque no te queda otra, y luego vas a decir, pues, qué malos son y qué business han hecho en esos conmigo, que me han timado y etcétera. Hombre, nadie no te tima, te timas tú mismo, porque si no has visto los vídeos de Nina's Cars, pues ahí estás. Entonces, claro, tú mismo te has timado. ¿Qué os quiero decir con todo esto? Poner mucho más atención, informaros súper bien a la hora de comprar un coche o importar un coche desde Alemania, porque hay cada tipo de personaje que te quedas con la boca abierta, ¿ok? O sea, ya os lo digo y os lo repito, comprobar todos los pasos, paso por paso, lo que os dice Nina's Cars, porque eso es una información que a mí solamente me trae vuestros views, vuestro like y vuestro comentario. Si tenéis alguna duda, lo podéis dejar ahí abajo en la descripción. Y por todo lo demás, estar muy atentos a toda información que se os está proporcionada, porque 2024 todo es digital, tenéis acceso a un montón de información, así que no puedes tener ningún tipo de fallo, solamente sino que
si te tima es porque no te hayas informado bien, no es porque seas tonto o porque el otro sea más listo, sino que tú no te hayas informado bien y es la culpa tuya como comprador. Y vamos a pasar también a estos chavales que había visto el video y me parece una burrada, ¿ok? Irte con tu cámara, como se me iría yo ahora mismo con la cámara de compraventa y decir, mira qué malo este que me quiere engañar y me quiere hacer, etcétera, etcétera. Pues esos chavales, por lo visto, estuvieron aquí en Alemania para comprar un RS6, ¿ok? Y han descubierto un montón de fallos, ¿ok? Pero en estos casos, cuando estás hablando de un coche de este valor, déjate mejor en las manos de un profesional, ¿ok? Donde tú pagas 2.000, 3.000 euros o 4.000 o en función del valor del coche, lo que te va a comprar esa persona, ¿ok? Que aquí en Alemania hay empresas especializadas en algo así, ¿ok? Donde ellos te dan un certificado, ellos se encargan de los papeles, ellos se encargan de absolutamente todo, de que tú recibas el coche que tú hayas querido, el color amarillo, con el interior negro, con rayitas, sin rayitas, con llantas de 22, etcétera. Todo este tipo de detalles. Pues eso. De que esos chavales se vinieron aquí a Alemania y encontraron, mira, que este coche tiene problemas de no sé qué, y aquí no se han hecho esto, y al motor no sé qué, no sé cuántas. ¿Perdona? No hace falta que te muevas. Solamente si hablas muy bien inglés, que la mayoría parte de los compra-venta habla muy bien inglés, le puedo decir, mira, hazme una videollamada. Y con lo que te haga una videollamada, le puedo decir, hazme zoom aquí, hazme zoom allá, enséñame esto, dame la serie del motor para comprobar el bastidor en la casa oficial en el país en el que resido y más o menos tienes el trato. Y una vez cuando tú vas ahí directamente en persona a comprar el coche, lo vuelvas a comprobar y ya hablas del precio, pero no antes de hacer también una prueba en la autopista, en la autobahn alemana, que es cuando te estás gastando 100.000 euros de coche, entonces tienes que tener absolutamente todo claro, todo el proceso, tienes que comprobar ese coche de A a Z. Así que como siempre, muchas gracias de nuevo por ver The Niros Cars, espero que os haya ayudado un montón este video, dale a like, comparte mi contenido también con otra gente que está interesada en importar coches desde Alemania y nos vamos a ver en el próximo video podcast de Niros Cars. Cuidaros mucho, chao chao.